Bueno, buenas tardes, buenos días para algunos de nuestros oyentes. Bueno, un placer, Rodrigo, estar hoy contigo en este espacio, estar un ratito conversando contigo, que seguro que será muy, muy gratificante, muy interesante, sobre todo por el tema que vamos a tratar, que, que es el árbol de la vida y la cábala. Bueno, primero te voy a presentar, si te parece. Por supuesto. Por Eh, si alguien pues no te conoce. Bueno, Rodrigo es el director de la escuela Rodrigo Juica de Mediunidad. Él es abogado de profesión, es medium, profesor de mediunidad y diplomado en Cábala. Bueno, hace poquito hizo un curso muy interesante sobre el árbol de la vida y Cábala. Doy fe de ello porque yo me he formado con él. Y Sí, muy, muy interesante, la verdad, muy interesante. Creo que para mí y para mis compañeros, para todos los que nos formamos y hicimos este curso, creo que es un antes y un después. Es un camino para algunas personas nuevo, porque a veces hablamos de la cábala y lo oímos, cábala, el árbol de la vida, pero no sabemos muy bien. Y cuando empiezas a formarte, pues se te abre todo un mundo. Y bueno, pero quisiera que nos hablaras tú un poquito sobre este tema, sobre bueno, lo primero que te plantearía que nos explicaras un poquito qué es la cábala y qué es el árbol de la vida dentro de la cábala. por supuesto, Marga. Muchas gracias. Mira, la cábala podríamos decir, y quizás partir por su origen etimológico, que básicamente significa recibir, ¿ya? Y lo que se va recibiendo es todo un camino de conocimiento, de estudio, que tiene más de 2000 años aproximadamente. Y si bien su origen está evidentemente en la cultura judía, lo cierto es que tiene una aplicación universal, ¿ya? Algunos autores como Lightman, por ejemplo, dicen derechamente que es una ciencia. Algunos autores también, como Mario Saban, dice, por ejemplo, que se trata de una ciencia cuando no existía aún la ciencia o no se descubría el método científico. Y yo diría que la cábala apunta a dos aspectos clave y fundamentales. Uno, el estudio del universo, cómo funciona el universo, bajo qué normas, ¿ya? No solamente desde un punto de vista de las ciencias propiamente tales, la física, la astronomía, en fin, sino que cuáles son las leyes que gobiernan el universo a nivel ya espiritual. ¿Cuál es el origen? ¿Ya? Se habla en la cábala del Tzimtzum como la gran explosión o como el origen propiamente tal, antes de que existieran todas las teorías respecto del origen universo desde el punto de vista científico. También hace un estudio de la persona, de la personalidad. Por ejemplo, estudia los distintos niveles del alma que se conocen, y la cábala reconoce por lo menos 5 niveles, y dentro de cada esos niveles, subniveles. ¿Ya? Es interesante en la cábala también el estudio que hace respecto de los universos que existen, ¿ya? Y cómo se vincula cada uno de estos niveles con este universo. La verdad que la cábala es un conocimiento muy vasto, inmenso, tremendo, y quienes se adentran en la cábala estudiando con seriedad, se dan cuenta de que cada vez eh, se va adquiriendo mayor conocimiento y mayor alegría, mayor felicidad, mayor estabilidad. Y en eso influye mucho el estudio del árbol de la vida, que es una herramienta, ¿ya? Es una herramienta probada, ¿ya? Es una herramienta, en general, la Cábala usa varias herramientas, pero la fundamental yo diría que es el árbol de la vida. El árbol de la vida donde se estudian en una primera etapa, eh, obviamente
en forma previa es necesario saber qué es la cábala, cuáles son los principales exponentes de la cábala o cuáles han sido y cuáles son actualmente las corrientes que desarrollan la cábala en la actualidad, la historia, los problemas fundamentales de la cábala o los asuntos a estudiar, los misterios a estudiar, ¿ya? El misterio básicamente de la creación y el misterio que se denomina el carro de fuego. Y en base a eso, bueno, hay un desarrollo muy, muy extenso, junto con otras herramientas, la geometría, la meditación cabalística, en fin. Y bueno, se llega así al estudio del árbol de la vida, donde en una primera etapa se estudian las 10 dimensiones o sefirot, ¿ya? Que son, primero se estudian a nivel de la personalidad, ¿ya? Cómo en cada uno de nosotros podemos distinguir estas sefirot, cómo funcionan, descubrir las virtudes, eh, descubrir lo que hay que corregir, ¿ya? Hacer un ticún personal y también un ticún a nivel global, ¿ya? La cábala en ese sentido no es individualista, si bien trabaja en uno, también busca la rectificación del universo. Y es una herramienta potente el árbol de la vida porque nos vamos eh, entrando cada vez más profundo a conocernos a nosotros mismos. Y, y también después ya hay una segunda etapa que es el estudio de los 22 canales o 22 senderos, que son una especie de conductos entre sefirot, ¿ya? Hay 10 sefirot, eh, y bueno, cada sefirot a su vez tiene distintas subdivisiones, por así decirlo, eh, porque parte un poco de un análisis universal hacia la fractalidad y luego de la fractalidad hacia lo universal. Y por eso hay un estudio maravilloso de la realidad, de todo lo que existe, en este plano y en los otros planos, en los otros universos. Y, y por eso esta herramienta, saberla, aplicarla, conocerla, aprender algunas meditaciones también cabalísticas en torno al árbol de la vida, ir ascendiendo por Sefirot a través de meditaciones, es clave y realmente es transformador. Es transformador. No se trata de una innovación, se trata de un método que podríamos decir milenario, ¿ya? Que, que ha ido, digamos, avanzando en el tiempo y aplicándose. Ujú. Como tú bien dices, es que ayuda muchísimo al conocimiento personal, que cuando uno pues va estudiando, bueno, yo me formé en psicología, tengo la carrera de psicóloga, y siempre como yo digo, los psicólogos siempre estamos buscando, buscando para entendernos, sobre todo para entendernos, ayudar a los demás, pero para entendernos. Y el árbol de la vida es una herramienta fantástica para profundizar en uno mismo. Es que a Sí, mí particularmente me ha servido muchísimo y te ayuda a equilibrar pues lo que pues sí está desequilibrado en nuestra personalidad, nuestro comportamiento, vas como pues equilibrando y sobre todo pues profundizando. Es que es una herramienta fantástica. sí. Ah, ¿tú piensas que puede cualquier persona formarse en Cábala? Sí, la cábala está abierta para quien tenga interés. Eh, y a medida que va avanzando, evidentemente, eh, se va aumentando el deseo. Bueno, el Zohar dice que el fundamento de todo lo que existe es el deseo. Yo creo que se va despertando poco a poco, porque a medida que uno va descargando información, va aumentando también los niveles de conciencia, por supuesto que va aplicando lo que va aprendiendo. eh, es una herramienta que le sirve a todas las personas, independiente de su credo, independiente de su doctrina filosófica, religiosa, cultural. eh, y por lo tanto está a disposición de todas las personas y sobre todo en el último tiempo, porque no siempre ha sido así. En la Cábala, por diversas razones, es un conocimiento que permaneció oculto ya mucho tiempo, históricamente,
hubo grandes persecuciones y este conocimiento se tuvo que mantener a resguardo. Y en el último tiempo, ¿eh? Ha habido una gran difusión y eso ha generado un tremendo aumento de conciencia también en las personas. Y hoy existe en la actualidad mucho interés por estudiar esta herramienta. Así que yo creo que sí, que no digo yo, sino que lo dice la voz más autorizada de que toda persona puede estudiar. Evidentemente, eh, es una herramienta que requiere mucho estudio y requiere también una confrontación con uno mismo, ¿eh? Porque empieza a cuestionarse y a realizarse preguntas fundamentales. ¿Ya? Pero se dice en la Cábala que más que la respuesta, lo que importa es la pregunta. ¿Ya? Y más que el Claro. fin, importa el camino. Es decir, ya uno entra en el camino del autoconocimiento y eso es clave porque ahí está precisamente el propósito. ¿Ya? El propósito de la Cábala, que en el fondo es que las personas estén en su propio camino de autoconocimiento y que los conduzca evidentemente hacia una corrección individual y cada vez hacia planos superiores. Cada alma va a ser distinta, va a resonar de manera distinta, cada uno tiene su vivencia, pero es un hecho irreconocible, o sea, perdón, irrefutable de que el árbol de la vida opera en todas las personas. Eso a nivel micro, porque también hay un análisis del árbol de la vida a nivel macrocósmico, ¿ya? Que está relacionado con los distintos universos. Y por lo tanto nos permite ir de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, y ese análisis es fundamental. Por ejemplo, entender que en el árbol de la vida opera con columnas. Es decir, hay una columna derecha, que es la masculina o expansiva, hay una columna femenina, que es la restrictiva, y hay una columna central que procura el equilibrio y la oscilación entre estas columnas. Y en base a eso se puede analizar la personalidad y en realidad toda la realidad. Fantástico. ¿Y tú cómo llegaste a la cábala? ¿Cómo apareció en tu vida? Bueno, ayer te he dicho que dicen cuando uno está preparado, aparece el maestro, ¿no? Cuando uno está preparado, o aparece el conocimiento cuando uno está preparado. Pero ¿cómo llegaste tú a Mira, empezar en este mundo de la cábala? sí, lo primero que debo decir es que hace aproximadamente 15 y 17 años atrás llegaron los primeros libros de Cábala a mi poder. Y permanecieron un buen tiempo ahí hojeándolo un poco sin entender nada, ¿ya? Es verdad. Y poco a poco se fueron sumando cada vez más libros y algunos libros cada vez que permitían una explicación un poco más amigable, ¿ya? Y claro, evidentemente que en Cábala hay de todo. Hay libros que son introductorios y hay cábalas que son libros que son sumamente avanzados, ¿ya? Y empecé un estudio particular, privado, y posteriormente ya decidí, después de mucha lectura, en fin, que requería una estructura, que ahí yo entré a estudiar en la escuela de Mario Sabán, maestro, me diplomé y paralelamente también he hecho estudios con Eduardo Madirola y me gusta esa mezcla porque Eduardo Madirola es un teórico, tiene muchos libros de cábala y son libros, algunos de ellos muy complejos, pero su enfoque es prácticamente no solamente teórico, sino que también hace unas meditaciones cabalísticas. Tuve la oportunidad de estar en un retiro con él, en una formación espectacular, maravillosa. A mí me gusta mucho la línea de la meditación. Y en el caso del profesor Saban, bueno, él tiene todo un programa muy bien estructurado, paso a paso, muy denso, con mucha bibliografía, y me ayudó mucho para guiar el proceso de estudio. Y ahora comienzo la maestría en temas ya más puntuales, más específicos, que para mí son el tema de la mediunidad, obviamente. Ahí voy a explorar la maestría, son 2 años
y me gustan algunos temas también relativos a las rotaciones del alma. Hay algunos personajes que estoy estudiando, hay un místico que es de nombre Fetaya, y, y él tuvo experiencias extraordinarias de mediunidad y era un gran cabalista y estoy enfocado un poco ahí. Desde ya y pretendo en 2 años desarrollarlo lo más que logre, lo más que pueda, con la guía, por supuesto, de los profesores. Es que es un largo camino, por lo que veo, es Sí, un largo sí, dura camino, toda la vida dura. Sí. toda la vida. Ujú. Y tú has notado un cambio así a nivel personal, un crecimiento personal desde que empezaste con el estudio de la Cábala? ¿Ayuda realmente a este cambio, a, bueno, sí, pequeñas crisis que tenemos a lo largo de la vida? ¿Ayuda como herramienta para este crecimiento personal, para superar las crisis, los cambios en la vida? ¿Tú Mira, cómo lo has vivido esto? sí, yo diría primero que, y que la cábala como herramienta, voy a hablar de la cábala como herramienta, tiene un método muy claro, muy ordenado, ¿ya? Y esa estructura sirve mucho, ¿ya? Pero no solamente está fundado en una estructura, ya podríamos hablar de que esté centrada en una sefirot, que es la Dina, ¿cierto? Como que ordena, que estructura, sino que también tiene una apertura muy intuitiva, ¿ya? Es decir, con Jogma, que es otra esfera de la personalidad. Entonces hay un equilibrio entre lo intuitivo y lo intelectual, ¿ya? Y ese equilibrio es muy importante para el crecimiento, ¿ya? A mí la Cábala me ha generado muchas preguntas, muchas de ellas sin resolver, pero que son muy estimulantes. Y cada vez que eh, me llega un libro, lo voy analizando, voy estudiando, surgen nuevas preguntas. Y eso es muy interesante para el crecimiento personal, ¿ya? En cuanto a conocimiento. Y además que es un conocimiento que no solamente teórico y que queda en las nubes, sino que hay que aterrizarlo, porque precisamente el cabalista lo que hace es eh, subir, elevarse a los universos superiores o a los planos superiores, rescatar información muchas veces intuitivamente y traerla a este plano para poder aplicarla. Eso por un lado. Y en el plano más del desarrollo de la personalidad, la cábala como herramienta eh, nos forma, en especial al borde de la vida, para realizar un análisis de las distintas sefirot antes de que se produzca una situación de dolor que nos lleve a través del dolor, ¿cierto? Recién a cuestionarnos algunas cosas. Es decir, es preventiva, podríamos decir, ¿ya? Porque tú haces un análisis, yo lo hago recurrentemente de cómo está mi vida en cada una de estas áreas. ¿Ya? Por ejemplo, en el área social, en el área familiar, en el plano material mismo, en la amistad, en el trabajo, en el arte. Es decir, te va planteando preguntas previas y uno se logra dar cuenta de lo que tiene que rectificar antes que llegue, ¿cierto? Se dice el Satán, es decir, el que pone un obstáculo para darnos cuenta de lo que tenemos que rectificar. Y eso es increíble porque, claro, uno nunca termina de rectificar porque somos imperfectos, estamos en un mundo imperfecto, todo ha sido creado imperfecto a propósito para ir avanzando y hacia la perfección. Entonces, eh, cuando nos damos cuenta y vamos rectificando, vamos teniendo un conocimiento, un DAT, un conocimiento y que nos va permitiendo elevar nuestra conciencia. Pero a su vez nos vamos potenciando, ¿ya? Porque una vez que se rectifica, ¿cierto? Lo que nos hemos dado cuenta que tenemos que rectificar, ¿cierto? Nos vamos potenciando, ¿ya? Y a veces uno puede pensar, oye, pero ya rectifiqué prácticamente todo, y no, muchas veces hay una sayá que se denomina un velo,
que en realidad no nos dábamos cuenta y de repente el velo se corre por una circunstancia y nos damos cuenta de que ahí había algo que teníamos que rectificar. Sí. Pero la visión de la cábala no es incriminatoria, no es que hay un factor de imputabilidad o de reprochabilidad de tu conducta, ya como sinónimo de un pecado no, es una visión sumamente objetiva, abierta y yo diría amorosa, porque en el fondo lo que nos mueve es el amor hacia lo creado, hacia las criaturas, el amor hacia el creador, y ese impulso es muy significativo porque en el fondo no es por temor que yo hago algo, sino que es por amor. ¿Ya? Por amor incluso a ser una mejor persona y a que la sociedad, mi entorno, funcione de una manera también buena, con bondad. ¿Mm? Am, y tú, ¿qué diferencia ves con otras corrientes filosóficas? Porque ahora hablando del amor, bueno, creo que todas las corrientes filosóficas al final, el amor es como la base de todo. Pero ¿ves diferencia o todos tienen factores en común? Yo creo que hay factores en común y hay diferencias notables también. Eh, por ejemplo, la experiencia que yo tuve en India, donde estudié aproximadamente 2 años con un maestro en algunos cursos semanales, en fin, eran todos cursos online en ese tiempo, donde se realizaban prácticas meditativas, en fin. Eh, a ver, primero las similitudes, por ejemplo, las meditaciones cabalísticas también se usan mantras, por ejemplo, una especie de mantra. También algunos autores, por ejemplo, hablan de los distintos chakras, pero no con esa palabra chakra, sino que son centros energéticos. Pero en el fondo uno va viendo similitudes, ¿ya? Similitudes. Pero a diferencia, por ejemplo, en materia de meditación, donde en meditaciones aprendidas en la India se busca mantener la mente como en blanco, ¿ya? La meditación cabalística no. La meditación cabalística, tú vas trabajando con algunas letras, ¿cierto? De las 22 hebreas principales, eh, y cada una tiene su potencia, cada una tiene su energía. Se habla de una energía biohermenéutica, es decir, que es capaz de provocar cambios y alteraciones también en la realidad, y uno se da cuenta de que son distintas. ¿Ya? También puede haber una repetición mántrica, por ejemplo, de un salmo, ir ascendiendo, por ejemplo, por la columna del medio, a niveles cada vez más altos. eh, pero muchas veces no se busca el silencio como un objetivo en sí, sino que es consecuencial. ¿Ya? Es lo que se conoce en Cábala, por ejemplo, como la Ivo de Dut, que es un estado profético que se logra, hay un método para alcanzarlo, para lograrlo, y que llega un momento en que se habla del silencio hablante, dicen algunos autores, ¿ya? Pero es consecuencia de esto, no tiene como por fin. ¿Ya? Recuerdo, por ejemplo, en un diplomado en mindfulness que hice en una escuela de medicina en una universidad chilena, todas las prácticas iniciales procuraban buscar eso de estar en el momento presente. eh, y el autor que trajo ese método es John Kabat-Zinn, que lo trajo precisamente de Oriente y lo llevó a Estados Unidos y hizo todo un planteamiento súper interesante. Y esa práctica lo que buscaba y busca desde el principio ese silencio a través del momento presente, el no juzgamiento o no autoincriminación, son formas distintas. Eh, y en cuanto, claro, evidentemente quizá lo más de fondo son las culturas de tipo religioso, donde evidentemente la Cábala está fundada, como decíamos inicialmente, en el judaísmo, que es monoteísta. En cambio, ¿cierto? En India sabemos la cantidad de dioses que hay
Pese a algunos dicen, mire, ojo, que la cábala igual cuando hablamos de los 72 nombres de Dios, cuando hablamos de los arcángeles, como que se está haciendo un poco politeísta. Entonces ahí hay diferencias más notables que son culturales. Yo creo que la cábala evidentemente no es el único camino. O sea, cada cultura, cada persona puede recurrir a muchos caminos. Lo importante es que por los frutos se conozca. ¿Ya? Por los frutos se conozca y yo creo que una herramienta muy potente como tal y hay que vivirla. Y un modo, creo, eh, más elemental de comenzar es el árbol de la vida. Bueno, una frase que a mí me quedó así grabada que comentaste tú es, la cábala no se aprende, se recuerda, que me has Sí, comentado. sí, Que es esa como, es una cita de un autor, ¿cierto? Eh, que dice que en el fondo, como la cábala se funda en aspectos tan claves para el ser humano, ¿ya? En realidad lo que hace uno, más que aprender, es ir recordando en uno mismo, ¿ya? Su esencia. Porque en la cábala dice, mira, tú en realidad provienes de un plano superior y estás viviendo una experiencia humana. Entonces lo que tienes que hacer es recordar cuál es tu origen, ¿ya? Y ahí también hay una similitud, por ejemplo, con alguna doctrina en India, me hace pensar en el personaje Ramana Maharshi, donde él plantea a través de la autoindagación una sola pregunta: ¿quién soy yo? Autodescubrirse y descubrir en el fondo eh, quién hay dentro de uno o quién es uno en realidad, que es más que este cuerpo, es más que esta psique. Al parecer hay una esencia que es divina, ¿ya? En la Cábala se habla de la chispa de Dios, se habla de la Nechamá, ¿ya? Como parte de nuestra esencia que va encarnándose de una existencia a otra. ¿Mm? bueno, bueno, ahora has finalizado un curso de 2 meses del árbol de la vida y creo que tienes intención de repetirlo. He oído por Sí, ahí sí, sí. que vas a repetirlo. Explícanos un poquito cuándo, qué día bueno, cuándo empiezas, un poquito el contenido, para que la gente pues se haga una idea y bueno, se anime a formarse y a hacerlo, porque bueno, es muy, muy interesante, como he comentado antes. Yo lo he hecho contigo estos 2 meses, decir que puedo decirlo, muy interesante. Bueno, explícanos un poquito, ¿y a quién va dirigido? ¿Quién lo puede hacer? Perfecto. Sí, este curso comienza el 7 de enero. Ujú. El horario es los días miércoles, y es a las 13 de Chile. Dura 2 horas, de 1 a 3. Sería horario Europa a las 5 de la tarde, de 5 a 7. Es un curso que está abierto a todo público, ¿ya? A todo público. eh, y, y bueno, es muy potente y es muy intenso. En cuanto al contenido, se analiza principalmente generalidades de la cábala, se analiza, ¿qué entiendo por generalidades de la cábala? Alguna definición y desarrollo histórico, los principales asuntos que trata la cábala. Y esa materia es bien extensa en realidad, hay harto contenido, hartos autores, harta bibliografía. Y, y así nos vamos acercando al árbol de la vida y se empieza a estudiar un poco las versiones que existen del árbol de la vida, porque hay dos corrientes. Nosotros nos enfocamos en una de ellas y vamos haciendo, por supuesto, algunos cruces que hay entre estos árboles. La diferencia se nota más, yo diría, cuando se estudian los 22 canales, porque ahí está la diferencia entre dos versiones de árbol. Hay una
que tienen canales distintos, por así decirlo. Pero en la esencia son lo mismo. Y, en el fondo se empieza a analizar sefirot por sefirot y se da en orden y muy calmadamente, ¿ya? Se comienza a analizar de las sefirot superiores, que es Keter, Joumá y Binah, y después se va bajando de sefirot en sefirot por semana y se van realizando preguntas de autoanálisis, ¿ya? Y meditaciones, ¿ya? Yo creo que un poco lo novedoso del curso está en que se mezcla la parte teórica con meditación cabalística, ¿ya? Y un trabajo de introspección y análisis semanal. Y, y lo otro que podría decirte del curso es que efectivamente, si bien lo planteamos desde la escuela de mediunidad, no es necesario ni siquiera tener afinidad con la mediunidad, ¿ya? Eh, no es necesario ser medium, no es necesario haber estudiado mediunidad. Ojalá los estudiantes de mediunidad y los medium tomen el curso, porque se van a dar cuenta que en realidad la mediunidad dice relación principalmente con una sefirot, ¿ya? Con una esfera, la intuitiva, ¿ya? Y quizás Sí. con dos hasta tres. Bueno, el árbol es un todo que se interrelaciona entre sí, ¿ya? Y es por eso que en realidad los que son medios se van a dar cuenta que, en términos simples, y si lo pudiera decir en una frase, eh, la cábala es más que la mediunidad, ¿ya? Es más en cuanto a qué, en cuanto a extensión y en cuanto a contenido y en cuanto a profundidad y, y efecto, en fin, ¿ya? Por lo tanto, claro, la mediunidad es una sefirot de 10. ¿Mm? Sí, es cierto. Eh, Pero ¿están relacionados, tú crees, la mediunidad con la cámara? ¿Hay una relación? sí, yo diría que sí, porque en el fondo, si nos damos cuenta y empezamos a estudiar el árbol de la vida, nos vamos a dar cuenta que existe una sefirot que es Jochma. Y Jochma es la sabiduría, pero es toda una apertura, ¿cierto?, hacia los planos superiores de información y una activación de la intuición, ¿ya? Y por lo tanto, claro, la mediunidad importa, ¿cierto?, trabajar con esta sefirot, pero también equilibrarla con Binah, que es el área del entendimiento y el área intelectual. Por lo tanto, evidentemente que un medium puede estar muy centrado en la esfera intuitiva, girar en torno a la intuición, pero también tiene que equilibrar con la otra columna, principalmente combinar, que le va a permitir estructurar lo que está percibiendo, ordenarlo, llevarlo al lenguaje hablado, al lenguaje escrito, al lenguaje emocional, y ahí uno se da cuenta cómo van actuando la otra Sefirot, Od, Netzach, en fin, que están un poco más abajo. Aprender a ponerse límites, que Geburah. Cuando conectamos en una sesión, la escuela enseña a conectar desde la compasión. Nos estamos dando cuenta que estamos vinculándolo con Gesed, que es la misericordia. Importa un camino de autoconocimiento, nuestras diferes que está en el centro. En fin, en realidad está relacionado con el árbol de la vida completo, porque creemos que la mediunidad es un camino de autoconocimiento, es un camino espiritual, la mediunidad, que ayuda tanto al medium como al consultante y que por lo tanto la cábala es una herramienta potente, muy potente, para el desarrollo de esta espiritualidad también. Muy bien, Rodrigo. Pues bueno, recuérdanos para ya finalizar, si te parece, el curso que va a empezar nuevamente en Que enero, las es una fechas. segunda versión, que es Ujú. el día miércoles 7 de enero. 7 de enero a las 13 de Chile, 5 de España.
Es 1 hora semanal, porque es muy intenso el trabajo que uno tiene que hacer en su casa, ¿ya? Y dura el curso 2 meses, ¿ya? Y es mucho contenido. Realmente un curso así debiera durar por lo menos 6 meses en esta fase como introductoria, ¿ya? Yo llevo hartos años estudiando el árbol de la vida en distintos niveles de profundidad y lo sigo estudiando y es muy extenso, pero creemos que con 2 meses ya uno logra una idea que lo va a motivar también al estudio personal y a seguir formándose también. Y es un estudio, por supuesto, que es guiado. Eh, y también ahí estoy buscando una fecha para iniciar un curso ya un poco más avanzado sobre los 22 canales, ya que son, que para algunos también son sefirot, ¿ah? Hablan de 32 sefirot, así por lo menos lo dice Zohar y algunos autores. Y, y claro, cada una de ellas también importa el estudio de una de las letras del hebreo, porque son 22 canales, en atención a cada una de las letras. Y es importante entender de que la edición de los árboles son distintas y la ubicación de los canales son distintas también. Y los efectos son distintos. ¿Ya? Por eso eso requiere tener, por supuesto, la base ya del árbol de la vida en sus sefirot completos. Y eso es lo que pretende este curso, dejarlos bien parados eh, para seguir avanzando. Ujú. Sí, es muy interesante que esto que está dirigido a todo el mundo, gente que a lo mejor no ha estudiado nunca Cábala, que no ha estudiado mediunidad. Es decir, es como empezar de cero, ¿no? Los primeros pasitos de la Cábala, bueno, el árbol de la vida y como ir profundizando poquito a poco, ¿no? Claro, Que en definitiva es lo que te hace aprender más, ir despacito, despacito, no querer abarcar. A veces queremos abarcar mucho y esto es un camino muy largo, pero el curso hace pues que vayas pasito a pasito y que vayas comprendiendo, interiorizando toda la información. Como tú bien dices, es mucha información, pero bueno, muy bien explicada, porque bueno, el curso muy bien explicada, entonces la vas interiorizando muy bien. Y eso creo que es sí. muy importante. Fíjate que la Cábala dice que hay que integrar la experiencia. Ya, hay que integrar el conocimiento. Por ejemplo, en materia de mediunidad, nosotros realizamos una sesión y hay que integrarla posteriormente con el intelecto. Y efectivamente, para integrar eso requiere tiempo, análisis, cuestionamiento, conversación, mucho estudio, por supuesto. Y, y por lo mismo, yo diría que eh, es clave partir bien estudiando Cábala y darse el tiempo. En la Cábala se dice que avanzar lento es avanzar rápido. ¿Ya? Avanzar lento, avanzar rápido. Sí. Es cierto. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo, por esta entrevista. Bueno, espero que hayas disfrutado, hayas estado a gusto. Yo he estado muy a gusto y bueno, nos despedimos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marga, y a todos los quienes nos están oyendo. Y agradecemos sus comentarios y preguntas también. En algún minuto, incluso, no sé si te parece, Marga, podríamos tomar algunas de estas preguntas que pudieran surgir, y hacer Mm. una segunda parte. ¿Ah? Sí, 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 sí. Así Perfecto, que por mí muy perfecto. agradecido. Gracias, Marga. Muchísimas Que esté muy gracias. bien. Saludos. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Adiós.